Sábado 17 de junio, a partir de las 9 de la noche, en las instalaciones de la Hermandad de la Redención va a celebrarse una conferencia titulada Confinamiento, una devoción sin fronteras, que va a correr a cargo de Juan Manuel Martín García, escultor e imaginero, autor de la obra de la imagen de la Virgen del Confinamiento, que tuvo pues muchísima devoción en la época del COVID. Estuvo además de manera itinerante en diferentes ciudades y templos de nuestra comunidad autónoma. A Jerez también llegó, estuvo en el Santuario de María Auxiliadora, y vamos a hablar con él para que nos cuente un poco sobre qué se va a centrar esta conferencia y sobre todo cómo fue todo ese proceso. Recuerdo que pudimos hablar con él por teléfono cuando la Virgen del Confinamiento estuvo aquí en nuestra ciudad, y hoy tenemos la suerte de que haya salido de los palacios y haya venido hasta Jerez para estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? gracias a Dios, bien, con mucho trabajo y bueno, como hemos comentado antes, con mucho ajetreo y eso es buena señal. Mañana vas a ofrecer esta conferencia sobre la elaboración, cómo se gestó también la talla de la Virgen del Confinamiento, y fue una de las imágenes que más seguimiento y fervor tuvo durante la época del COVID. ¿Cómo vas a introducir esta conferencia mañana? Pues bueno, la conferencia es como un desglose de aquel momento, ¿no? Aquella época, ¿no? Como bien se titula la conferencia, Confinamiento, una vocación que traspasa fronteras. Traspasa fronteras porque, bueno, llegó el momento de contabilizar, de hacer balance, y bueno, teníamos seguidores de todo el mundo, y ya no solamente seguidores, sino devotos de la Virgen, sí, que era lo más importante. La Virgen, desde el primer momento que empezó a gestarse, que era un trozo de barro, pues ya había personas que le tenían devoción, y fue un movimiento de fe tan grande que traspasó fronteras. Y como siempre digo, toda esta época ha estado marcada por dos partes. Una que era la labor artística, que era la que veíamos cada tarde en las redes sociales, y luego era la labor social, porque no iba por separado una cosa de la otra. Había infinidad de problemas, infinidad de personas que necesitaban de esa fe. Muchas de ellas también la habían perdido, y gracias a todo lo que conllevó la realización de la Virgen, pues me atestiguaron y me demostraron de que la habían vuelto a recuperar. Y bueno, la conferencia pues se basa en ese desglose, ¿no? En la labor social y en la artística. ¿Cómo se inició el concepto, el hecho de empezar a esculpir esa imagen, que se le diese precisamente ese nombre de la Virgen del Confinamiento, ese proceso artístico que veíamos y seguíamos a través de tus redes sociales, paso a paso, esa elaboración? ¿Cómo fue el momento de ponerte delante del material y decir, bueno, voy a empezar a realizar esta talla? Pues sinceramente, el hecho de comenzar a tallarla, a día de hoy todavía casi ni me lo explico, porque fue como una necesidad que brotó en mí, de que, bueno, en momentos difíciles la Virgen tenía que estar a nuestro lado. Nos quedaba un tiempo de austeridad, un tiempo de miedo, porque pasábamos miedo, sí, incertidumbre, no sabíamos qué era lo que estaba pasando. Y como bien dice el lema de la Iglesia, ¿no? A Jesús por María, siempre la Virgen nos lleva de la mano hasta Jesucristo. Y sinceramente me nació y me brotó esa necesidad de que la Virgen tenía que estar de nuestro lado. Soy una persona muy mariana, me encanta, que bueno, le tengo mucha devoción a Cristo, pero la Virgen es algo primordial diariamente en mi vida, ¿no? Y no sé, pero tenía esa necesidad y me brotó esa necesidad, ¿no? Valga la redundancia, de que la Virgen estuviera en nuestras vidas. Y nada, y yo no había hecho nunca un directo en redes sociales, era la primera vez que lo hacía, y sin consultarlo ni nada, directamente lo puse en Facebook, que mañana empezaba la talla de una imagen dolorosa. Sí.
Lógicamente todo esto se empezó porque fue una pura necesidad, como bien he dicho, y nunca había un ánimo de lucro ni nada. Entonces, desde el primer momento dije que esa imagen, una vez que estuviera terminada, la regalaría a alguna hermandad, parroquia o institución que le diera culto, como símbolo de gracia por la finalización de la pandemia. Porque toda promesa o toda petición que siempre le hacemos a la Virgen o a Cristo, tenemos el error que nunca lo agradecemos. Siempre pedimos, incluso muchas veces chantajeamos: si me concede, te traigo un ramo de flores, te pongo una vela. Y no, tenemos que ir con fe y ofrecerle a la Virgen todo lo mejor que podamos tener, y si está en su mano, pues entonces que nos lo conceda, ¿no? Pero bueno, yo creo que después de pasar todo lo que íbamos a pasar, debíamos de darle gracias. La mejor forma era de rendirle culto y profesarle esa fe y devoción a la Santísima Virgen. Y nada, recuerdo que ya... ¿Teníais la imagen ya más o menos pensada? El gesto, las características físicas propias de la imagen, esa transmisión de todo el proceso que estaba viviendo la humanidad a través del COVID, y esa imagen, al fin y al cabo, de esperanza, ¿no? Uh-huh. Si te soy sincero, no tenía un prototipo. Lo único que sí tenía era que la Virgen tenía que ser castiza, andaluza, y iba ahí morena, y sobre todo de ojos claros. Soy un enamorado de los ojos claros. Parece que bueno, es un delirio que tengo, y mi madre los tenía celestes, y desde pequeño pues tengo esa cosita. Y sabía perfectamente que iba a tener los ojos claros, pero ya no era porque a mí me gustaban los ojos claros, sino porque yo quería que en los ojos de la Virgen se viera ese cielo limpio, un cielo radiante, un cielo celeste, de que ya estábamos libres de pandemias, de virus y de historia. Esos eran los únicos dos parámetros que yo tenía con respecto a la Virgen. Si es verdad que a medida que iba tallándola, pues la inspiración iba naciendo, el rostro iba saliendo, que bueno, yo siempre digo que no tiene nada que ver con mi producción artística de otras vírgenes que he creado, pero es algo que la diferencia a ella. Yo creo que ha nacido en base a esa fe que yo le he profesado, la fe que tantísimas personas cada tarde me inyectaban también. Eso te iba a preguntar, porque claro, en el momento, nunca habías hecho antes un directo en redes sociales, pero cuando hay tanta gente conectada en directo, viéndote a ti trabajar, eso también a ti como artista, y a la hora de trabajar con las manos, eso también te tenía que influir a la hora de... Sinceramente sí, como ya te he dicho, te inyectaban cada tarde esa fe. Y luego aparte pasaba tantas cosas por tu cabeza, porque desde que te levantabas por la mañana hasta las tantas de la noche, porque había seguidores que eran de Colombia, de Bogotá, de montones de sitios, Filipinas, que claro, que por diferencias horarias, cuando contactaban conmigo era de madrugada aquí. Pues desde por la mañana temprano hasta las tantas de la madrugada estaba en contacto con montones de personas y de seguidores. Entonces, eso quiera que no te influya, a la misma vez que también era una gran responsabilidad. Claro. Porque el hecho de que haya tantas personas viéndote, con cada uno con su exigencia, ¿no? Cada uno con su gusto, con su forma de ver las cosas. Sí, porque además interactuaban. Sí, iban llegando mensajes que había veces que era imposible de poder. Bueno, de hecho empezamos el primer día con unos 10 minutos, 15, y terminamos los últimos días hasta 2 horas de directo. Porque es que era imposible la cantidad, te podía llegar en cuestión de hora y media, 2 horas, que estábamos casi 3.000 y 4.000 mensajes, que eran los que leía mi sobrino, ¿no? Que era el que me grababa y el que me trasladaba esos mensajes. Y los mensajes que no podíamos responder directamente en el directo, pues luego me sentaba y iba contestando a uno a uno. Entonces era una gran responsabilidad, porque era la vista de cara a un mundo, y todo el mundo pues estaba ahí pendiente a lo que yo hacía. Luego también en el taller pues ocurren cosas, ¿no? Que una gubia que se te escapa, incluso, no sé, cualquier trocito de barro que se te descuelga. Entonces yo estaba en directo, todo eso lo veían los espectadores. Gracias a Dios, bueno, pues todo surgió con normalidad y no hubo
no hubo grandes cosas, ¿no? Pero bueno, es abrirte en canal también tú, o sea, es porque entiendo que el proceso, el momento de ese proceso de tu trabajar, de crear, es un momento muy íntimo para ti como artista, pues exponerlo públicamente a través de una plataforma tan grande como una red social como Facebook es también un acto de valentía. De valentía y de las grandes. De hecho, tengo que decirlo ahora, fui criticado por personas del gremio, ¿no? Compañeros del gremio, ¿Sí? que yo estaba mostrando, yo simplemente mostraba mi trabajo. Yo no tengo culpa de que haya personas que luzcan o presuman de que hacen una imagen cuando hay partes de proceso que no lo hacen ellos, ¿no? Yo tengo la suerte de que mi trabajo pues será mejor, será peor, pero desde que entra un trozo de barro en mi taller hasta que sale la imagen completa lo hacemos allí dentro. Entonces fue muy criticado porque era la primera vez que se exponía, se abría las puertas de un taller para que todo el mundo viera cuál era el proceso que tenía una imagen, pero con el paso del tiempo me he dado cuenta de que era algo necesario, Sí. porque las personas ven la imagen en lo alto del paso, pero claro, no saben ni cómo se hace, ni cómo se idea, ni cómo se termina, ni cuáles son los procedimientos que lleva. Yo recuerdo que había muchos espectadores que a lo primero me preguntaban, bueno, ¿y tú compras el molde, luego lo rellenas, lo pones? Digo, aquí un desconocimiento total de cuál claro, es la... claro. Y claro, cuando tú trabajas de puertas para adentro, con ese misterio, ese misticismo que nadie lo ve, pues lógicamente se desconoce cuál es el proceso. Yo creo que después de haber mostrado cuáles son los pasos a seguir para la elaboración de una imagen, todas las personas que la han seguido y la han visto han conseguido pues tener esa credibilidad en la obra y sobre todo darle esa importancia y ese valor que realmente merece una imagen que vemos. Esa cercanía, ¿no? Porque al Claro. fin y al cabo el conocer y ver y ser testigo de ese procedimiento, de ese proceso de creación, te acerca mucho más a la imagen en Totalmente, sí. es lo que ha pasado, que desde el primer momento pues estaba ahí la devoción. Y luego aparte también se ha mostrado un trabajo que prácticamente en este tiempo que vivimos de tantas modernidades, tantas tecnologías y tantos robots como existen, pues yo te di la imagen en directo, ya no solamente en directo en redes sociales, sino en directo en el material. Ahí no había maquinaria, la gente podía ver cada día cómo iba naciendo de ese tronco de madera la cara de la Virgen. Había partes en que se veía la mitad de la cara terminada y la otra mitad en basto. Y ese es un procedimiento que bueno, se utilizaba pues en la época de Miguel Ángel y los artistas del 400, ¿no? en Florencia, con aquel pantógrafo manual que se sacaba de punto. Y eso, quiera que no, pues también ha impregnado la imagen de esa calidad artística que se ha hecho con un procedimiento que prácticamente hoy en día no se utiliza. Cuando ya empieza a surgir y a llegarte a ti esa devoción que va generando la imagen de la Virgen del Confinamiento, ¿es algo que te esperabas o cómo lo gestionaste? Porque entiendo que eso no se espera nunca, pero ¿cómo gestionas el hecho de bueno, que tu creación, que tu imagen, que tu trabajo está generando tanta? Estamos viendo imágenes de tu casa, de tu taller. Está generando tanta devoción, tanto seguimiento, hasta el punto que bueno, se determina que la imagen de la Virgen del Confinamiento tiene que estar visitando toda la comunidad autónoma, todas las provincias. Te solicitaban diferentes iglesias el que visitara cada uno de estos templos. ¿Cómo lo gestionas eso? Pues bueno, fue complicado porque se te vino todo encima y lógicamente cuando tú no estás preparado para tanto es un mundo complicado. Tuve la suerte de que bueno, tenía justamente al lado diariamente a mi sobrino, ¿no? que era el que me grababa, y luego también la Virgen me proporcionó a personas que no conocía pero que se me ofrecieron a colaborar conmigo, ¿no? Entonces pues hice ahí un grupo de varios amigos, cada uno de un punto distinto de España, el cual pues a día de hoy todavía tengo la amistad, ¿no? la confianza y bueno, nos vemos y parece que
bueno, que somos de la misma sangre, ¿no? Y gracias a ello también, pues me fueron brindando opiniones y formas de ver las cosas. Porque cuando llega el momento que la Virgen se termina, empiezan a solicitarla para que se ponga pues en muchos sitios. Estuvo aquí en Jerez, estuvo en Cádiz, estuvo en Sevilla en Los Terceros, que fue donde se bendijo, pero la pidieron también pues para Valencia, la Catedral de la Almudena de Madrid, en Murcia, en Badalona, Fuengirola, Rota. Hubo montones de sitios que la Virgen, claro, había seguidores por todos lados, claro, y todo el mundo quería tenerla unos días para contemplarla y verla. El primer lugar que la Virgen iba a visitar era un hospital, como deferencia a esos enfermos que cada tarde nos seguían y nos veían desde el hospital, que decían que era un aliento de vida, puesto que estaban solo con el COVID y estaban deseando de que llegara la hora de que empezáramos el directo. Pero ¿cuáles eran las limitaciones que teníamos? Que como teníamos tantos cierres perimetrales, claro, no se podía... Era imposible esos traslados. Entonces, claro, no era lo mismo trasladar a la Virgen aquí a Jerez, que en cuestión de una hora, pues estábamos aquí y volvíamos para atrás, por si acaso nos volvían a cerrar, a que la Virgen se desplazara a Madrid y que no sabíamos el tiempo que íbamos hasta cerrar, porque te cerraban hoy, pero no sabíamos cuándo nos íbamos a volver a abrir. Entonces, esa fue la limitación de que la Virgen no estuvo. Hasta incluso hubo una asociación que creo recordar que se llama Peregrinos de la Virgen, que ellos se ofrecieron a que la Virgen pues peregrinara por toda España, visitando iglesias y visitando templos, ¿no? Era algo que, bueno, algo que ya se iba de órbita, ¿no? Pero sí, bueno, estuvo ahí el planteamiento y creo que si no hubiera habido tantas limitaciones, pues podría haber pasado. Y claro, yo cuando empiezo a hacerla, yo pensaba pues que me la iba a solicitar 4 o 5 hermandades, como mucho, pero llegué a juntarme con 539 peticiones de 19 lugares, 19 países distintos del mundo. Fíjate. Hubo entrevistas que hizo que necesité traductor de inglés, idioma, ¿no? Bueno, y de hecho había muchos mensajes que había que traducirlos pues de otro idioma, porque cuando estaba tallándola hubo una persona que me pidió una reliquia, una virutita, ¿sí?, de las que iba sobrando, y esa bolsita de viruta se convirtió en 3.000 y pico de bolsitas. Llegaron hasta Arabia Saudí las bolsitas de viruta. Fíjate. Y entonces, claro, era algo que se iba de órbita, ¿no? Porque cualquier cosa que ocurría, eso era masificado. Ahí no había unas limitaciones. ¿Dónde se encuentra ahora mismo, por recordar, la imagen de la Virgen del Confinamiento? Bueno, pues la Virgen ¿Dónde se ha quedado? Está aquí en Jerez, en el santuario de María Auxiliadora. Sí. Y bueno, desde noviembre de hace año y pico, ya este año en noviembre haremos 2 años de que la Virgen está aquí. Y bueno, y gracias a Dios pues tiene muchas visitas de muchos devotos y seguidores que viajan pues aquí a la parte de Cádiz, bueno, y otros que expresamente se buscan sus vacaciones para visitarla. Ahí estamos viendo el traslado a María Auxiliadora de la imagen de la Virgen del Confinamiento. Eso fue un día bastante emotivo porque era como el ver ya el resultado y decir mi labor está cumplida, ¿no? Ha sido mucho el sacrificio y el esfuerzo, pero gracias a Dios ya la Virgen está en su altar y ahora a quien le toca es a ella, ¿no? De captar la atención de sus fieles, de sus seguidores y sobre todo de cumplir su función, ¿no? Que es la de profesar esa fe y atender las peticiones de los feligreses. Juan Manuel, ¿qué ha supuesto para ti esta talla? Pues para mí ha supuesto un cambio de vida. No me refiero a un cambio de vida porque todo el que me conoce sabe cómo soy, pero sí es verdad de que es como cuando tú haces una tortilla y le das la vuelta, pues exactamente igual. Es una imagen que me ha abierto las ventanas al mundo. De hecho, a día de hoy pues estoy trabajando para Palermo, Orlando. Hace un mes antes de Semana Santa llegó un Cristo a Los Ángeles, a Estados Unidos. Ahora mismo estoy trabajando también para Colombia, para la India. Hay para Guanajuato, México, una pintura también. Hay proyectos para Filipinas, Venezuela, Lima y bueno, y aquí en España, ¿no?
Es una imagen que me ha abierto las ventanas al mundo, como he dicho, y sí es verdad, ¿no? Yo tenía mi trabajo, gracias a Dios, este año cumplo 27 años que me dedico a la imaginería, y bueno, no me puedo quejar porque tengo obras repartidas en Costa de Marfil, en Lima ya tenía un Cristo de la Sentencia, pero sí es verdad que a través de ella esas ventanas pues se han abierto pues para todos los lugares, ¿no? Y con mucha satisfacción de que haya personas en el otro lado del charco, ¿no? Como decimos, que admiren tu trabajo, tu arte y sobre todo que con tanta fe, ¿no? Claro, eso te voy a decir, y que sea ese vehículo de transmisión de fe, ¿no? Una creación tuya que acerque tanto a la fe a muchos ciudadanos, ¿no? Que eso también es mucha responsabilidad. Eso es mucha responsabilidad, porque cuando tú más o menos dominas tu zona, aquí en Andalucía, dices tú, pues mira, pues aquí hay una tradición, hay una forma de ver el arte, la cultura, pero cuando ya te trasladas a países totalmente distintos que tú desconoces, pues lógicamente es una responsabilidad, ¿no? Porque no sabes cómo van a aceptar tu obra. No, porque además, incluso artísticamente, cada uno tiene su propio estilo, su propia cultura, y es además trasladar tu arte, tu estilo escultórico a aquellos países, ¿no? Y luego también adaptarte a las formas de cómo trabajan ellos allí, porque aunque te encargan la obra, lógicamente te piden algo parecido a lo que ellos le profesan devoción. Te pongo un ejemplo como el Cristo de Cristo Rey, que se llama Jesús Nazareno Cristo Rey, que es una réplica del Cristo de Candelaria, que está en Guatemala. Es una imagen con pelo natural, con unos rasgos indígenas, y claro, me pidieron una réplica de esa imagen. Pues tú tienes que aparcar un poquito tu forma de trabajar y tu gusto y tu estilo, y adaptarte a la cultura de ellos, ¿no? Que bueno, como anécdota pues puedo decir que bueno, toda esta imagen se ha hecho por fotografía, me mandaban distintas fotografías, la altura toda de la imagen, y bueno, cuando vienen a recogerla, porque cuando se hizo el acto de entrega vino el responsable, presidente de esta asociación allí en Los Ángeles, y cuando viene la empresa a recogerla, la empresa de transporte que la trasladaba, pues hicimos ahí un pequeño acto en donde se le puso una túnica del Cristo original de Candelaria, y cuando le puso la túnica pues le caía que parece que se la habían hecho para a medida. Y la pregunta de este hombre, ¿tú cómo has podido hacer esto? Y digo, pues simplemente fijándome, estudiando y sobre todo pues entendiendo la cultura y el estilo que tenéis en Guatemala. La imagen cuando llega a Los Ángeles, porque es una especie de grupo de guatemaltecos que viven en Los Ángeles, que no se pueden desplazar a Guatemala, y la imagen pues ha llegado allí pues con una devoción tremenda, una cantidad de feligreses que tiene. De hecho iba a salir en procesión en Semana Santa de 2024, y dada la magnitud que ha conseguido la obra, pues ha procesionado este mismo Viernes Santo, ¿no? Entonces es algo impresionante que cuando tú ves que tu obra la cogen tan bien y le profesan esa devoción, pues te sientes orgulloso porque dices tú, mi obra cumple su función, ¿no? Que no es la de que sea una gran obra artística, que también, pero sobre todo que conmueva los corazones de las personas y transmita esa devoción, ¿no? Pues Juan Manuel, mañana a las 9 de la noche vas a ofrecer esa conferencia en las instalaciones de la Hermandad de la Redención. Será un placer para todos los que asistan el escucharte, ha sido un placer para nosotros haberte tenido aquí en persona y darte la enhorabuena por ese trabajo y bueno, y por llevar también ese peso de la responsabilidad de facilitar esa transmisión de la fe. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros por esta oportunidad que me dais. Invito a todas aquellas personas que quieran acercarse para conocer de primera mano lo que supuso aquella creación, y bueno, y como siempre pues me brindo que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Siempre que te hemos llamado a la puerta has estado ahí para nosotros, sí, eso también te lo agradecemos. Muchas gracias. A ustedes. Nos vamos a ir ahora a los archivos
de las bodegas de González Vías. Hace unas semanas se celebraba el Día Internacional de los Archivos y en esta ocasión los archivos de esta empresa jerezana abrieron sus puertas para dar a conocer toda la documentación que tienen relacionada con la vida de Lola Flores. Ya saben ustedes que estamos celebrando este año el centenario de su nacimiento. Son muchas las actividades que hay alrededor de la figura de la faraona y una de ellas también pues ha venido a través de los archivos de Bodegas González Vías. Nuestro compañero José Manuel Jesús estuvo allí con ellos. Hola compañeros, pues nos encontramos en las bodegas de González Vías, Día de los Archivos. La figura de Lola Flores también es importante en el día de hoy. La bodega le dedica pues varias visitas guiadas a esta jornada tan importante en cuanto al archivo de la bodega, unos archivos extraordinarios y que tenemos el placer de poder visitarlos, y también con la figura de Lola Flores. Estamos con concretamente Jesús Anguita. Jesús, ¿qué tal? Un saludo, buenos días. Hola, buenos días. Es muy bonito para la bodega, ¿no? Sí, sí, evidentemente. Nosotros llevamos ya prácticamente desde que se empezó este Día Internacional de los Archivos, que empezaron por parte de la UNESCO en el 2008. Nosotros ya en el 2010 empezamos a hacer esta jornada de puertas abiertas, siendo esta institución un ámbito, digamos, quizás restringido a los investigadores, a las personas que tienen que hacer, también hay universitarios que vienen a hacer sus trabajos de universidad, etcétera, etcétera, pero lo que es la población en general, pues queríamos una vez al año tener este punto, esta jornada de puertas abiertas en el que cualquier ciudadano de Jerez pues pudiese venir a conocer el archivo histórico, ¿no? Es un archivo histórico, bueno, pues como tú dices, que no está todos los días al alcance de la mano de todo el mundo, pero que es una auténtica joya de colección de la historia de la bodega, de la historia de Jerez, de los personajes de Jerez, en definitiva, de la vida de Jerez durante muchos años, ¿no? Sí, efectivamente. Aquí, bueno, tenemos evidentemente lo que es la documentación propia de la empresa, de González Vías, de toda su historia, exacto, pero también tenemos otra parte de documentación que es documentación familiar de la familia González. La bodega sigue siendo de la familia González desde sus inicios. Y de la vida en Jerez. Exactamente, representa una parte de la economía de la ciudad importante y también de la vida de la ciudad, ¿no? Y bueno, estamos evidentemente no solamente con esta jornada, sino también con las exposiciones que organizamos hace muy poquito. Hicimos una sobre la figura del icono de Tío Pepe. Sí. Y con esas exposiciones, con esta jornada de puertas abiertas, lo que pretendemos precisamente es abrir este patrimonio que tenemos al resto de la población, ¿no? Y bueno, que tengan la oportunidad de conocer un poco esto, que bueno, que eso para hacer la historia de la ciudad pues es una pieza del puzzle fundamental. Sin duda alguna, y además lo estamos disfrutando y comprobando durante la mañana de hoy. Cuéntanos, ¿en qué consiste esa visita guiada hoy? Bueno, pues hoy, este año, cada año tratamos de dedicar el Día Internacional de los Archivos a un tema concreto, ¿no? Aparte de enseñar la documentación más importante que representa y nos informa de lo que es la historia de la bodega, pues este año, pues, y coincidiendo con el centenario del nacimiento de Lola Flores, pensamos que podíamos dedicar la documentación, los testimonios que tenemos precisamente de las visitas que realiza Lola Flores a González Vías, que además tiene la particularidad de extenderse en el tiempo prácticamente en toda su carrera artística, ¿no? O sea, prácticamente parece que la bodega va de la mano de Lola, ¿no? Estamos viendo o Lola de la mano de la bodega. Hay un binomio ahí sí, maravilloso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Nosotros encontramos ya una firma de Lola Flores cuando no había siquiera debutado en el Teatro Villamarta, ¿no? En enero de 1939, no sabemos muy bien por qué, pero está aquí con su padre y firma en el libro de visitas. Y bueno, y a partir de ahí tenemos 6 visitas, acaban en la última visita que realiza es en 1978 y como último, en el año 90 nos dedica un cuadro de estos cuadros que ella se dedicó a pintar y tal y cual, nos dedica un cuadro, o sea que prácticamente tenemos bueno, gran parte de su vida, de su carrera artística y de su vida, ¿no? Porque estamos hablando de dos iconos universales de la ciudad, González Vías, Lola Flores, es decir, fíjate qué combinación más maravillosa. Sí, y además en un principio
principio parecería que no tendría mucho que ver, ¿no?, lo que es una empresa y tal y cual. Y bueno, como afortunadamente se ha conservado mucha documentación, no solamente de lo que es evidentemente la acción de la empresa, ¿no?, del vino, de toda esa información importantísima que tenemos aquí en el archivo histórico, sino también precisamente información, fotografía de las visitas que han pasado por aquí, ¿no? Es una cosa importante. Nosotros tenemos los libros de firma de visitas desde 1879, o sea que tenemos otro tipo de registros, no en los libros, sino en otros elementos, otros documentos, visitas desde prácticamente los inicios de la bodega, ¿no? Entonces, bueno, es importante, todo eso conforma un patrimonio documental que es muy importante conservar y dar a conocer, por supuesto. Estamos en los archivos, que es un lugar excepcional, extraordinario, magnífico, se respira, bueno, historia de la bodega y de todos los que rodean a la bodega. Por ejemplo, en esta primera parte de la visita vemos muchas fotografías de Lola Flores, vemos un libro de firmas, vemos el cuadro. Cuéntanos un poquito, Jesús, ¿qué podemos disfrutar? Sí, pues bueno, precisamente eso, antes comentaba, ¿no? En las visitas que hace, las primeras solamente tenemos las firmas de los libros de visita, ¿no? Porque lo primero que se hace son los libros de visita. Después, años después, ya sí tenemos las botas firmadas, ¿no?, que ya se empieza con el tema de las botas firmadas, y tenemos alguna bota firmada, concretamente la primera bota que firma Lola Flores en 1953, que es esa visita que hace a Jerez después de su exitosa gira por América, ¿no?, y hace allí películas y está prácticamente 2 años allí en América y vuelve convertida en una artista internacional, y aquí en Jerez se le da un recibimiento que, bueno, hay gente con mucha edad, recordaba todavía esa visita y cómo la gente se echó a la calle para recibirnos. Y entonces aquí pues se le recibe en González Vía, firma una bota y se le otorga la Orden del Tío Pepe de Oro, que era una orden que trataba de un poco reconocer exactamente a figuras importantes en muchos ámbitos, ¿no? Sobre todo los ámbitos artísticos, pero también literarios, etcétera, etcétera, ¿no? Prácticamente se da uno cuenta que seguís la vida de Lola Flores, es decir, desde cuando no la conocía la gente de su barrio, la gente de Jerez, hasta su estrellato, es decir, lo que tenéis aquí marca la trayectoria de Lola, ¿no? Sí, prácticamente. Realmente la visita, nosotros teníamos localizadas algunas visitas, pero bueno, cuando nos hemos metido un poco a investigar y a buscar y tal y cual, hemos hallado la visita de 1939, que nos ha sorprendido muchísimo, porque bueno, era un poco raro, porque tenía, apenas no había cumplido 16 años, tenía 15 años. Es el 9, creo que es el 9 de enero, o sea que realmente... pensamos que, bueno, sería seguramente alguna fiesta que hubiese aquí en la bodega, y entonces ella venía, y como era tan joven, venía con su padre, o era su padre el que organizaba la fiesta, ¿no?, y tal. En fin, que no sabemos muy bien. El caso es que al final ellos vienen a la bodega y firman en el libro, ¿no?, y aparecen en el libro. En aquella época, en aquellos años, no sabían hasta dónde podía llegar Lola Flores, es decir, era una pequeña artista que venía con su padre, venía acompañada a tomar parte en algún evento que organizaba la bodega, y fíjate luego hasta dónde llegó Lola, ¿eh? Efectivamente. En ese momento yo creo que no se suponía... ¿Era menor de edad todavía? Exactamente. Bueno, de hecho era menor de edad cuando debuta también. Exacto. Meses después debuta en el Villa Marta, y también, ¿no? Pero bueno, claro, en la artista que se convirtió y en el símbolo cultural que se está construyendo posteriormente a su muerte, ¿no? Porque realmente estamos viendo cómo es una figura que trasciende su propia vida o carrera profesional, y incluso para generaciones que quizás no han tenido ocasión de verla y de conocerla en directo, pues significa, digamos, un símbolo cultural importante, ¿no? Y en nuestra ciudad, bueno, pues es uno de sus símbolos, ¿no? Y que va a quedar para siempre, sin duda alguna, con el paso de las generaciones. Después hay otra parte, además de hablar de Lola, de ver lo que presencia aquí Lola, lo que firmó, lo que dejó en cuanto a fotografías, en cuanto a su vida. Hay otra parte muy bonita, que es la parte de la bodega y la parte del archivo de la bodega, que es maravilloso. Exactamente. Eso son unos documentos que nosotros tenemos destacados y que solemos poner cuando tenemos visitas y tal y cual, pues para tratar de explicar
la historia de la bodega, tenemos una serie de documentos que no pueden faltar, ¿no? Y bueno, el primero de todos ellos, yo me parece que, porque tiene mucha fuerza de no solamente dar información sobre una época histórica determinada, sino información, en esta ocasión, da información de una voluntad, de una intención de una persona, ¿no? Ese documento es un copiador de cartas. Las cartas, tenía la obligación de conservar las cartas que llegaban, pero las cartas que enviábamos a nuestros proveedores, a nuestros clientes, etcétera, etcétera, esas cartas también había que conservarlas de alguna manera, ¿no? En un principio se copia la carta a mano en un libro, y entonces tenemos el copiador de cartas, después hay otros sistemas a través de una prensa y tal y cual. Y bueno, en esa carta de 1936, un poco después de que se iniciara el negocio del vino por parte de Manuel María González Ángel, pues le escribe a un amigo que tenía en Nueva York, Carlos Dieseldorf, y entonces le comenta y le habla de muchos inconvenientes que ha tenido, cosas más exitosas, en fin, distintas cosas. Negociando, él estaba trabajando en Cádiz en una casa de comercio y se dedicaba particularmente a comerciar con muchos productos, ¿no? Bueno, y comentándole ese tipo de cosas, escribe esa frase que no conozco negocio más bonito que el de los vinos y a él exclusivamente me quiero dedicar, ¿no? Esa frase encierra ya no solamente, bueno, la intención o la visión comercial de una persona que ve que hay una oportunidad de negocio, ¿no? Porque, bueno, la palabra bonito podría ser rentable, podría ser interesante, lucrativa, etcétera, etcétera, pero la palabra bonito dice algo mucho más que simplemente un negocio que se puede uno lucrar, ¿no? En ese sentido, creo que eso, que es un poco... esa frase encierra la voluntad de una persona en un momento dado, ¿no? En ese 1836, pero también encierra lo que ha movido a las personas que han estado vinculadas con la empresa y con la bodega a trabajar día a día, ¿no? A ese negocio que es más que un negocio. El mundo del vino, para quien lo conozca un poco... Es una familia, ¿no? Es un día a día. Exactamente, ¿no? Es una convivencia diaria. Exactamente. Y eso es una forma, es un producto... bueno, que tiene sus particularidades, que es muy, digamos, sensible. Y que sale con ese cariño de la familia. Exactamente, todas las personas, todo el proceso, digamos, de elaboración, los años que tienen que pasar para que ese vino coja edad, coja cuerpo, etcétera, cariño, etcétera. ¿No? Exactamente, creo que en esa frase encierra. Y entonces, bueno, para nosotros, 180 y muchos años después, ¿no? Esa frase pues significa eso, pues ese inicio de esa empresa a lo que ahora mismo es González Vía, ¿no? Y imagino que muchas más cosas, momentos o situaciones interesantes, fechas interesantes, no sé, de todo un poco, ¿no? No solamente la figura de Lola, sino han sido muchísimos los famosos internacionales que han pasado por aquí. Sí. Tiene que ser una maravilla eso, todo esto. Sí, efectivamente, bueno, tenemos firmas de botas y visitas de muchísimas personalidades y personalidades, como tú antes decías, ¿no? Personalidades que quizá en ese momento no habían todavía destacado, o todavía no, pero después se convirtieron, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos muchas de ellas y bueno, tenemos una sección dedicada a los premios Nobel y tenemos varios premios Nobel que han visitado la bodega, por ejemplo Marconi, ¿no? El creador de la radio y en fin, muchísima gente. También tenemos firmas o correspondencia con algún obispo con el tema del vino de consagrar, algún obispo, algún cargo en Roma que después se convirtió en este caso Pablo VI, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos mucha anécdotas y mucha documentación relacionada con personalidades importantes. Podríamos estar más de un día hablando de este archivo y de lo que tiene la bodega aquí en sus entrañas, porque es maravillosa y podemos cubrir pues prácticamente pues todas las décadas, toda la historia de momentos mundiales importantes que han pasado por la bodega, ¿eh? Es que esto es prácticamente el día a día de la vida en sí. Sí, efectivamente. Tenemos muchísimas por cosas. Eso digo que podemos estar... Exactamente, y bueno,
la expresión también de ese procedimiento también muy interesante, que eso está pendiente de investigar, lo que es el cómo se hacía el vino en el siglo XIX, Sí. qué tipos de vino había. Es una cosa que aquí tenemos mucha documentación y bueno, está a la espera de que los investigadores vengan a zambullirse en esa documentación y hacer trabajos de investigación. Una perita en dulce. ¿no? Exactamente. Para cualquier investigador tiene que ser maravilloso, ¿no? Poder meterse por ahí Sí, efectivamente, ¿no? Y nosotros aquí, nuestra función es guiarle, ¿no? Claro. Y bueno, como ha habido muchas personas, el archivo se crea evidentemente automáticamente según va traduciéndose la historia, pero Claro. bueno, nosotros aquí en el archivo tenemos una fecha más o menos en el año 1990, que es cuando se monta este espacio, ¿no? Y entonces don Juan Guerrero Gutiérrez de Piñeres se hace cargo del archivo, pasa muchas horas, lee mucho y después le va a acompañar don Manuel Perceldrán, que hemos tenido la desgracia de perderlo ahora en febrero, hace muy poquito tiempo y ha estado con nosotros mucho tiempo, hasta hace muy poquito está viniendo por aquí y era, bueno, memoria viva de la historia de González Vía, ¿no? Y también Luis Amador Castelló estuvo colaborando con el archivo. Han sido personas que han pasado, que igual que yo y Guillermo Herrera, estamos ahora aquí un poco a cargo del archivo, pues digamos que recogemos una tradición de personas que han estado dedicadas al archivo, han pasado muchas horas. ¿No? Exactamente, ¿no? Es el trabajo nuestro bebe mucho de esas personas que han estado aquí trabajando. Y las de cosas que quedan por descubrir, Jesús, porque hay tantas cosas que esta bodega ha vivido que queda ahí y ahí están los ingredientes que ponía a disposición de los investigadores, que son ellos los que van a sacar a la luz todo esto. Efectivamente, nosotros solamente en cartas, entre 1835 y 1945, tenemos más de 300.000 cartas. Y son cartas que no hemos tenido la capacidad de leerlas enteras. Exactamente. Entonces, dependiendo, están ordenadas por fecha y por remitente, y en ese sentido, bueno, pues hay muchos temas que investigar y muchas horas que pasar en la investigación para descubrir precisamente esas cosas, que hay algunas que ya hemos descubierto y que tenemos más o menos claro, pero hay mucho todavía que investigar, sí. Bueno, Jesús, nos ha atendido muy tempranito porque la jornada está muy cargadita. Sí. Tenéis 4 visitas hoy, al final son 4 horarios los que tenéis y vais a tener prácticamente toda la mañana, casi tarde, ocupada con estas visitas guiadas por el Día de los Archivos y con la figura de Lola Flores, ¿no? Efectivamente. La verdad es que nos ha sorprendido bueno, el éxito de la convocatoria, ¿no? Y bueno, teníamos 2 turnos y hemos tenido que hacer 4. O sea que ahora ya enseguida, dentro de muy poquito, empezamos ya las visitas y continuadas. Jesús, y además a partir de, bueno, hoy es una fecha importante, todos los días son fechas importantes para la bodega, pero empieza ahora una época muy interesante, tenemos ahí también el TIPP Festival durante el verano, en definitiva, la bodega está viva todo el año. Sí, bueno, esto constantemente se están haciendo cosas aquí y sí, evidentemente, y dentro de eso, pues ahora el TIPP Festival y bueno, constantemente estamos haciendo cosas y nosotros desde el Archivo Histórico, pues bueno, aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Que es mucho, es un gran grano, sin duda alguna. Jesús, muchas gracias por habernos atendido, por haber recibido en este enclave extraordinario. Todo el mundo tiene la posibilidad de estar aquí y presenciar estos archivos históricos de la bodega y que cuentan la vida al día a día de Jerez y de los que vienen a Jerez a visitar Jerez y la bodega. Y nada, en otra ocasión seguiremos contando de más cosas que seguro están por descubrir de la historia de González Vía y de sus visitantes. Muy bien. Pues nada, estamos encantados de recibiros y de recibir a las visitas de hoy. Eso, Anguita, muchas gracias, de verdad que sí. Encantado. Todo un placer haber venido aquí y enseñárselo a todos los jerezanos. Y a todo el mundo, porque estamos online, nos ven en todo el punto del mundo. Nada, encantados que habéis venido por aquí. Gracias, Jesús. Pues Día de los Archivos, la figura de Lola Flores, González Vías, casi nada. Día maravilloso hoy aquí en la bodega. Adelante, compañeros. Bueno, pues magnífico el material que tiene el archivo de la Fundación de González Vías y esa documentación relacionada con la vida y la trayectoria artística de Lola Flores. Nos quedan unos minutos para finalizar el programa y lo vamos a hacer tal y como lo hemos iniciado, hablándoles de uno de los pianistas más reconocidos de nuestro planeta, premio Grammy Latino en el año 2000 y que muchísimas personas que mañana acudan al Festival del Lago de Bornos van a poder disfrutar de su música, de su talento, de su quinteto. Nos
referimos al pianista argentino Lito Vitale, al que saludamos hasta hora de la mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Recién aterrizado a Andalucía, ¿no? Acaba de llegar a Sevilla. Sí, hace muy poquito ya nos tomamos el tren acá y estamos yendo al lugar que me dijeron que es hermoso, lo vi por fotos nomás, así que me encanta poder estar en este ciclo de conciertos, ¿no? Con tantos músicos que admiro tanto que han estado ya. Un festival con 40 años de historia que tiene ya el Festival del Lago de Bornos y que bueno, ha acogido a magníficos artistas de talla nacional e internacional y que por primera vez va a participar con su espectáculo Ese amigo del alma, que van a poder disfrutar las personas que mañana por la noche puedan disfrutar de su música. Es un quinteto instrumental, presentamos la música de aquel momento de Ese amigo del alma y algunas cosas nuevas. Tenemos teclados, obviamente, batería, bajo, guitarra y un gran instrumentista que toca, además de saxo y flauta, algunos instrumentos de nuestro folclore argentino, Quena Sisicus, así que va a ser bastante tímbricamente muy colorido lo que se escuche y muy argentino de alguna manera, ¿no? Bastante argentino, porque si bien no es música de folclore y tango, tiene mucha influencia del folclore y tango, pasadas por las influencias también de la música del mundo, ¿no? Que principalmente pues viene arraigada por las influencias argentinas, ¿no? Exactamente, absolutamente, sí. Bueno. Duración del espectáculo, ¿qué sensaciones quiere transmitir también en la noche de mañana sábado, que además se presenta una noche magnífica de temperatura y bajo las estrellas? Sí, la verdad que sí, divino. Mañana a las 10 de la noche vamos a tocar ahí, en este castillo que parece que es hermoso, ustedes ya lo conocen. Nosotros tenemos mucha idea y lo que intentamos transmitir con la música es justamente dar un perfil de nuestra música argentina, latinoamericana, con sonidos bastante de aquel momento en donde estaban las nuevas músicas en los 90 y todo eso sigue siendo nuestro sonido, y un poco mágico y un poco volátil, digamos, pero no por eso con menos fuerza y todo eso, porque tenemos un arraigo también. Hay una parte central en donde el quinteto se transforma en trío y ahí sí es un poquitito más folclórico, más fuerte el sonido, y después vuelve la parte más del quinteto, en donde terminamos con Ese amigo del alma, que fue una canción instrumental que sonó muchísimo en España en aquellos años. Y que hizo historia, que forma parte de la historia musical, bueno, lógicamente de Argentina, pero que también un poquito también para los españoles. ¿Qué tiene la música argentina, qué tiene el folclore argentino que tanto enamora, no solo a toda Latinoamérica, sino también al público español? Sí, bueno, en nuestro caso vamos por la parte específicamente musical, pero también tiene unas poesías hermosas. El folclore más en la voz de Mercedes Sosa, que fue la gran artista que traspasó los límites de nuestra Argentina y viajó por todo el mundo dándole vida a canciones de nuestro folclore de la mejor manera. Tiene además una poesía muy hermosa y muy fuerte, inclusive Atahualpa, que inclusive vivió en Francia muchos años y desde ahí hizo toda su historia. Pero en el caso nuestro, que vamos a hacer solamente la parte musical, la parte instrumental, creo que tiene una fineza muy particular dentro de lo que es el folclore latinoamericano. Una elegancia específica, ¿no? Quizá, una elegancia, mucha elegancia. Exactamente. Ojalá que nosotros de alguna manera somos, si bien yo soy una persona ya mayor, nuevas generaciones de intérpretes que hacen el folclore un poco más como con más influencias de distintos estilos, no de manera tradicional, pero la verdad que nos da mucha emoción tocar esa música. Bueno, como instrumentista también, esa fusión, la música tradicional argentina se presta también a fusionarse con otros estilos musicales, con otros estilos folclóricos de otras partes del planeta. Te oigo muy poquito, de repente se fue el volumen. No, le decía que qué versatilidad también tiene
la música tradicional argentina para poder fusionarse o poder adoptar influencias de otros estilos musicales de otras partes del planeta? Yo creo que todos los folclores tienen la particularidad de ser tomados por nuevas generaciones y tratar de expandirlos a influencias de otras músicas, porque de eso se trata la fusión y el crecimiento de las tradiciones de cada lugar, ¿no? Si se quedan en lo específicamente justamente tradicional, es como que tienden a morir, ¿no? Digamos, está bueno ayornarlo, tener los artistas que defienden la música tradicional, pero también darle la oportunidad a otros que le dan otro perfil a esas melodías o a ese sonido o a esas rítmicas tan particulares de nuestra música, o algunos sonidos de los instrumentos de caña y todo esto que tiene mucho que ver con nuestro folclore, o en el caso del bandoneón con el tango, Sí. pero de manera así como muy libre, ¿no? Está bueno que eso suceda porque le da como una vitalidad, una nueva vida a ese tipo de música que nos describe perfectamente a los argentinos y especialmente a los de Buenos Aires, a los porteños en relación al tango, ¿no? Eso ocurre con grandes músicas autóctonas y con muchísimo arraigo, ¿no? Viene usted a la tierra del flamenco, que también se presta, ¿no? a mantener su esencia, pero también a abrirse, ¿no? a otros estilos. Absolutamente, yo creo que lo que han hecho otros músicos es darle otro perfil y otro vuelo, y me parece que es súper valioso y buenísimo, porque hace crecer a la música sin la intención de dejar de ser tradicional, todo lo contrario, ¿no? Con la intención de que siga creciendo y que también llegue a los jóvenes de otra manera. Lito va a participar mañana en el Festival del Lago de Bornos. Yo no sé si tiene también previsto otras citas en nuestro país. Tenemos este concierto, y después yo tengo otro proyecto con Olga Serpa, que voy a hacer unos conciertos con ellas en Canarias, pero no con mi quinteto, no con el quinteto, sino tocando con ellas. Así que este es el único, digamos, mejor dicho, y ojalá en otros años sea una gira más extensa, como lo habíamos pensado. Así lo esperamos, sobre todo los que somos seguidores de usted desde hace muchísimos años. Es un privilegio poderle tener aquí en nuestra provincia, tenerle aquí en este Festival del Lago de Bornos, convencidísima de que va a ser una noche mágica la que se va a vivir mañana en este festival, porque no todos los días se tiene a Lito Vitale tocando para nosotros. Ha sido un honor poder saludarle y poderle hablar en este programa de Onda Jerez, y desearle pues que mañana todo salga a pedir de boca, que todo el mundo disfrute y poderle volverle a tener pronto aquí en nuestra tierra. Muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias, un beso enorme, mil gracias. Un beso fuerte. Bueno, pues mañana a las 10 de la noche Lito Vitale Quinteto en el Festival del Lago de Bornos. Un privilegio para todas aquellas personas que asistan a este espectáculo, que sin duda pues se garantiza que va a ser una noche muy mágica, se van a vivir momentos muy bonitos en este concierto. Nosotros nos despedimos, regresamos el próximo lunes a partir de las 10 aquí en Jerez al Día. Adiós.